Capítulo 83, Contando ovejas. A medida que transcurría el tiempo, a Jan acabó resultándole imposible dormir. La necesidad de reunirse con Rachel, hervía en él, de tal modo que se sentía constantemente como si tuviera ascuas encendidas en la boca del estómago. La tía Claire lo llamaba ardor de estómago, y en efecto ardía, pero ella le había dicho que se debía a que comía demasiado deprisa, y no era eso. Apenas sí podía comer. Pasaba tanto tiempo como lo era posible con su padre todos los días, sentado en la esquina del despacho mientras observaba cómo él y su hermano mayor se ocupaban de los asuntos de Lallybroch. No comprendía cómo haría para levantarse y marcharse y dejarlos atrás, dejar a su padre para siempre. Durante el día había cosas que hacer, gente a la que visitar, con la que hablar y la tierra para pasear, su extrema belleza que lo consolaba cuando sus sentimientos eran demasiado intensos para poder soportarlo. Pero por la noche la casa estaba tranquila, y la tos distante de su padre y la profunda respiración de sus jóvenes sobrinos que dormían en la habitación que había junto a la suya puntuaban el silencio lleno de crujidos. Empezó a notar que la propia casa respiraba a su alrededor, inhalando una bocanada de aire desigual, dificultosa tras otra, y a sentir su peso en su propio pecho, de modo que se sentaba en la cama respirando solo para estar seguro de que podía hacerlo. Y al final se deslizaba fuera de la cama, bajaba la escalera sin hacer ruido con las botas en la mano y salía por la puerta de la cocina para dar una vuelta en medio de la noche bajo las nubes o las estrellas. Mientras el viento limpio atizaba las brasas de su corazón y lo convertía en llamas hasta que hallaba las lágrimas y la paz en que verterlas. Una noche encontró la puerta ya destrancada. Salió con precaución, mirando a su alrededor, pero no vio a nadie. Era probable que el joven James hubiera ido al granero. Una de las dos vacas estaban a punto de parir. Tal vez debería ir y echar una mano, pero el ardor que sentía bajo las costillas era doloroso. Necesitaba dar un pequeño paseo primero. James habría ido a buscarlo en cualquier caso, si hubiera necesitado ayuda. Perdón. Qué dificultoso que estoy. Se alejó de la casa y de los edificios anexos y se encaminó colina arriba. Pasó por delante del redil, donde las ovejas yacían en somnolientos montones, pálidas bajo la luna, lanzando de vez en cuando repentinos «bi», como asustadas por algún sueño ovejuno. Dicho sueño cobró forma de golpe frente a él, una silueta oscura que se movía contra la cerca. Jan soltó un breve grito que hizo que las ovejas más próximas se sobresaltaran y estallaran en coro de graves balidos. «Silencio, Abrailach», dijo su madre en voz baja. «Haz que este atajo de animales comiencen a balar y despertarán a los muertos». Ahora distinguía su figura pequeña y delgada, con la suave mata de su cabello suelto recortándose sobre la blancura de su camisa. Hablando de muertos, terció él bastante irritado, mientras forzaba su corazón a desalojar su garganta. Pensaba que eras un fantasma. «¿Qué estás haciendo aquí, mamá?» «Contando ovejas», respondió ella, con un deje de risa en la voz. «Se supone que eso es lo que uno hace cuando no puede dormir, ¿no?» «Sí», se acercó, y ella se detuvo a su lado apoyándose en la cerca. «¿Funciona?» «A veces». Permanecieron inmóviles durante un rato, observando cómo las ovejas se agitaban y se volvían a acomodar. Desprendían un dulce olor a polvo, hierba masticada, excrementos y lana grasienta. Jan descubrió que le resultaba curiosamente reconfortante estar con ellas. «¿Funciona contarlas cuando ya sabes cuántas hay?», inquirió tras un breve silencio. Su madre negó con la cabeza. «No repito sus nombres, es como rezar el rosario, solo tienes necesidad de ir preguntando, te agota preguntar, especialmente cuando sabes que la respuesta va a ser no».
pensó Ian, y movido por un repentino impulso, le rodeó los hombros con el brazo. Ella sintió un ruidito de divertida sorpresa, pero luego se relajó y apoyó la cabeza con él. Ian notaba sus pequeños huesos, ligeros como los de un pájaro, y pensó que tal vez se le rompería el corazón. Permanecieron así durante un rato. Luego ella se soltó con suavidad, preparándose ligeramente y volviéndose hacia él. ¿Aún no tienes sueño? No. Bueno, vamos entonces. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y anduvo en medio de la oscuridad, alejándose de la casa. Había luna, media luna. E Iván llevaba tiempo más que suficiente para que sus ojos se hubieran adaptado. Era sencillo seguirla, incluso entre la hierba enmarañada y las piedras y el brezo que crecían en la colina que había detrás de la casa. ¿A dónde lo llevan? O mejor dicho, ¿por qué? Pues se dirigían a colina arriba, hacia la vieja torre y el cementerio cercano. Sintió frío alrededor del corazón. ¿Acaso querría mostrarle el lugar donde iba a enterrar a su padre? Pero su madre se detuvo de improviso y se agachó de modo que Ian casi tropezó con ella. Ella se rió, se volvió hacia él y le puso una piedra en la mano. Por aquí, dijo en voz baja, y la llevó hasta un pequeño cuadrado de piedra hundido en la tierra. Él pensó que se trataba de la tumba de Caitlin, la hija anterior de la joven Janie, la hermana que no había vivido más de un día, pero entonces vio que la lápida de Caitlin se encontraba unos metros más allá. Esta era del mismo tamaño y tenía la misma forma, pero se puso de cuclillas junto a ella y pasando los dedos por las sombras de la inscripción descifró el nombre. Jessica. Mamá, dijo, y su voz sonó extraña en sus propios oídos. ¿Estás bien, Jan?, preguntó ella, algo nerviosa. Tu padre dijo que no estaba seguro de cómo escribiría el nombre indio, pero hice que el grabador los pusiera los dos. Pensé que era lo correcto. Los dos, pero su mano ya se había desplazado hacia abajo y había encontrado el nombre. Issebail. Tragó saliva con fuerza. Era lo correcto, dijo una voz muy queda. Su mano descansó plana sobre la piedra fría bajo su palma. Su madre se agachó junto a él, alargando la mano, dejó su piedra sobre la lápida. Eso era lo que le hacía cuando iba a visitar a los muertos. Pensó él, aturdido, que dejaba una piedra para indicar que habías estado allí y que no habías olvidado. Aún tenía su piedra en la otra mano. No podía dejarla sobre la lápida. Las lágrimas se deslizaban por su rostro y la mano de su madre estaba posada en su brazo. No pasa nada, mon Dieu, dijo con suavidad. Ve a buscar a tu muchacha. Siempre estarás aquí con nosotros. El río de lágrimas brotó de su corazón como el humo de un incienso y dejó con cuidado la piedra sobre la tumba de su hija, a salvo entre su familia. No fue hasta muchos días después, en medio del océano, cuando se dio cuenta que lo habían llamado hombre. Pasamos al capítulo 84, Toda la razón. Jan murió justo después del amanecer. La noche había sido infernal. Había estado a punto de parecer ahogado con su propia sangre una docena de veces, asfixiándose con los ojos, saliéndose de las órbitas e incorporándose preso de convulsiones, escupiendo pedacitos de sus pulmones. Parecía como si en su cama se hubiera cometido un asesinato, y la habitación apestaba al sudor de una lucha desesperada e inútil, el olor y la presencia de la muerte. Sin embargo, al final se había quedado tumbado, tranquilo, con el enjunto pecho casi inmóvil y el sonido de su respiración reducido a un débil estercol similar al arañar las espinas de un rosal contra una ventana. Jamie se había mantenido apartado,
con el fin de dejar al joven Jamie en el sitio junto a Ian, como hijo mayor que era. Jenny había estado velándolo toda la noche al otro lado, limpiando la sangre, el sudor maligno, los líquidos hediondos que emanaban de Ian mientras disolvían su cuerpo ante sus ojos. Pero cerca del fin, en la oscuridad, Ian había alzado su mano derecha y había susurrado a Jamie. No había abierto los ojos para mirar, pero todos sabían a qué Jamie quería. Y el joven Jamie se había apartado tambaleándose para que su tío pudiera acercarse y coger aquella mano que lo buscaba. Los dedos huesudos de Ian se habían cerrado en torno a los suyos con una fuerza sorprendente. Ian murmurando algo en voz demasiado baja para oírlo, y luego lo había soltado, pero no con la relajación involuntaria de la muerte. Simplemente lo había soltado una vez dicho lo que quería decir, y había vuelto a dejar la mano abierta, tendidas a sus hijos. No volvió a hablar, aunque pareció serenarse. Su cuerpo se reducía al tiempo que la vida y el aliento escapaban de él. Cuando exhaló su último suspiro, esperaron llenos de tristeza a que hubiera otro. Y solo al cabo de un minuto entero de silencio comenzaron a mirarse disimuladamente los unos a los otros, a lanzar miradas furtivas a la cama estragada, a observar la inmovilidad del rostro de Liam y a comprender despacio que todo por fin había terminado. ¿Le habría importado a Janey que las palabras de Ian hubieran sido para él? Se preguntó. Creía que no. La única merced de abandonar el mundo como lo había hecho su cuñado era que había que despedirse. Jamie sabía que Ian había dedicado un tiempo a hablar a solas con cada uno de sus hijos para consolarlos como podía, tal vez para darle algún consejo, por lo menos la seguridad que los quería. Se encontraba junto a Jenny cuando Yanni expiró. Ella había lanzado un suspiro y había dado la impresión que se derrumbaba a su lado, como si de repente le hubieran retirado por la cabeza la vara de acero que había llevado insertada a lo largo de la espalda durante el último año. Su rostro no había expresado ningún dolor, aunque Jamie sabía que el dolor estaba allí. Sin embargo, en ese momento, Jenny no solo había sentido alivio por el hecho de que todo hubiera terminado, por el bien de Ian, por el bien de todos. De modo que, sin lugar a duda, durante los meses transcurridos, desde que supieron que iba a morir Ian y ella, había encontrado tiempo para decirle lo que tuvieran que decirse. ¿Qué le diría él a Claire en las mismas circunstancias?, se preguntó de pronto. Probablemente lo que le había dicho al separarse. Te quiero, volveremos a vernos. En cualquier caso no sabía cómo expresar mejor sus sentimientos. No podía estar en la casa. Las mujeres habían lavado a Ian y lo habían colocado en el salón. Y ahora se había embarcado en una orgía de cocina y limpieza furiosa, pues la cocina se había extendido y la gente estaba comenzando a acudir al velorio. El día había amanecido escupiendo lluvia, pero por el momento había cesado. Salió cruzando el huerto y ascendió la pequeña pendiente hasta llegar a la pérgola. Jenny estaba allí sentada y Jamie vaciló durante unos instantes, pero al final se acercó junto a ella. Si quería estar sola, podía decirle que se marchara. No lo hizo. Levantó la mano esperando la suya. Y él se la cogió engüellándola, mientras pensaba en lo delgada que era, en lo frágil que era. Quiero marcharme, dijo con serenidad. No te culpo, repuso él lanzando una mirada a la casa. La pérgola estaba cubierta de hojas nuevas de un verde fresco suave a causa de la lluvia, pero pronto los encontraría alguien. ¿Quieres que paseemos un ratito junto al lago? No, me refiero a que quiero marcharme de este lugar, de Lallybroch, para siempre. Me parece que no lo decís en serio, replicó por fin prudente. Al fin y al cabo estás conmocionada, no deberías.
Ella negó con la cabeza y se llevó una mano al pecho. Algo se ha roto en mí, Jamie, dijo con suavidad. Fuera lo que fuese que me unía a este lugar, ya no me une en absoluto a él. Jamie no supo qué decir. Al salir de la casa había evitado mirar la torre y el composato que había en los pies, incapaz de soportar el parche de tierra oscura y húmeda que había allí, pero ahora volvió deliberadamente la cabeza a la dirección y levantó la barbilla para señalarlo. ¿Y dejarías a Jan?, inquirió. Ella profirió un leve ruido con la garganta. Seguía con la mano en el pecho, y al oírlo decir eso la apretó con fuerza, con ardor, contra su corazón. Jan está conmigo, dijo, y su espalda se enderezó en ademán desafiante a la tumba recién excavada. Él nunca me dejará, ni yo a él. Volvió la cabeza y luego lo miró. Tenía los ojos rojos, pero sin lágrimas. Tampoco te dejará nunca a ti, Jamie, declaró. Lo sabes tan bien como yo. Los ojos de Jamie se cerraron entonces de lágrimas inesperadas y volvió la cabeza hacia otro lado. Sí, lo sé, musitó. Y espero que fuera verdad. En estos momentos el lugar donde solía encontrar a Jan en su interior estaba vacío, hueco y resonante como un boldrón. ¿Volvería?, se preguntó. ¿O acaso Jan solo se había desplazado un poquito a otro lugar de su corazón, a un lugar donde todavía no había mirado? Esperaba que fuera así, pero aún no había ido a mirar, y sabía que era por miedo a no encontrar nada. Quería cambiar de tema, darle a su hermana tiempo y espacio para pensar, pero era difícil encontrar nada que decir que no tuviera que ver con el hecho de que Jan estaba muerto, o con la muerte en general. Toda muerte es una sola, y una sola muerte se convierte en todas, pues cada muerte es la llave de la puerta que bloquea el recuerdo. ¿Cuándo murió papá?, dijo de repente, sorprendiéndose a sí mismo tanto como ella. Cuéntame lo que ocurrió. Notó que ella se volvía a mirarlo, pero él mantuvo los ojos fijos en sus manos mientras recorría lentamente los dedos de su mano izquierda, la cicatriz roja que discurría sobre el dorso de su mano derecha. Lo trajeron a casa, respondió ella por fin, tumbado en una carreta. Douglas Mackenzie estaba con ellos. Me dijo que papá había visto que te azotaban y que se había caído al suelo de repente, y que cuando lo recogieron tenía un lado de la cara contraído de la angustia, pero que el otro estaba flácido. No podía hablar ni andar, así que se lo llevaron de allí y lo trajeron a casa. Hizo una pausa y tragó saliva con los ojos fijos en la torre y en el cementerio. Hice que un médico lo examinara. Sangró a papá más de una vez, quemó cosas en un pequeño quemador y le hizo enhilar el humo. Intentó darle una medicina, pero papá no podía tragar. Yo le puse unas gotas de agua en la lengua, pero eso fue todo. Dejó escapar un profundo suspiro. Murió al día siguiente, cerca del mediodía. ¿Ya? ¿No llegó a hablar? Ella negó con la cabeza. No podía hablar en absoluto. Solo movía la boca de vez en cuando y profería unos ruiditos como de gorgoneteo. Frució levemente la barbilla al recordarlo, pero controló el temblor de sus labios. Sin embargo, cerca del fin, vi que estaba intentando hablar. Su boca intentaba formar las palabras y tenía los ojos puestos en los míos, tratando de hacerme comprender. Lo miró. Lo único que me dijo fue Jamie. Lo sé con toda seguridad porque creí que trataba de preguntarme por ti. Y le dije que Douglas había dicho que estabas vivo y que había prometido que no te pasaría nada. Eso pareció reconfortarlo de algún modo y murió un poco después. Jamie tragó saliva con dificultad y el ruido que produjo sonó con fuerza en sus oídos. Había empezado a llover de nuevo, levemente, y las gotas tamborileaban en las hojas sobre sus cabezas. «Traen», dijo por fin con voz de queda. Me lo preguntaba. Ojalá hubiese podido decirle perdón.
No era necesario, repuso ella con voz igualmente baja. Él lo sabía. Jamie asistió, capaz de hablar unos instantes. Sin embargo, recuperado el control de sí mismo, la cogió de nuevo en la mano y se volvió hacia ella. Pero puedo decirte perdón a ti, a Piutar, y lo hago. ¿Por qué? Preguntó sorprendida. Por creer a Douglas, cuando me dijo, cuando me dijo que te habías convertido en la puta de un soldado inglés, fui un imbécil. Me miró la mano mutilada, pues no quería encontrar sus ojos. Bueno, repuso ella, y apoyó sobre la de él, ligera y fría como las hojas nuevas que agitaban alrededor. Tú lo necesitabas, yo no. Permanecieron sentados un rato más, tranquilos, cogidos de la mano. ¿Dónde crees que estará ahora?, preguntó Janie de repente. Me refiero a Ian. Jamie miró la casa y luego la nueva tumba que esperaba. Pero por supuesto aquello ya no era Ian. Sintió un pánico momentáneo cuando volvió a experimentar el vacío interior, aunque entonces se le ocurrió y supo que era lo que había dicho Ian. A tu derecha, amigo. A su derecha, protegiendo su lado débil. Está justo aquí, le dijo a Janie, señalando con la cabeza el espacio que había entre ambos, donde corresponde. Bueno, siempre me tocan capítulos así, tan alegres. Ahora nos vamos a la séptima parte, Cosecha Tempestades, y al capítulo Hijo de Bruja. Les digo que no entiendo mucho al no seguir la saga, pero al no haber seguido los libros, pero bueno, ya me acordaré cuando los volveré a leer. Volvemos, capítulo 85, Hijo de Bruja. Cuando Roger y Bullich llegaron en coche a la casa, Amanda salió corriendo a recibirlos y volvió con su madre agitando un molinete de plástico azul con un palito. Mamá, mamá, mira que tengo, mira que tengo. Oh, qué bonito. Brianna se inclinó para admirarlo y de un soplido hizo girar el juguete. Quiero hacerlo yo. Amanda volvió a coger el molinete, jadeando y soplando con gran determinación, pero sin lograr la gran cosa. De lado, Aleima, de lado. William Busclay rodeó el coche, levantó a Amanda en brazos y le hizo girar suavemente la mano, de modo que el molinete quedó perpendicular a su rostro. Sopla ahora. Acercó su cara a la de ella y le ayudó a soplar el molinete. Zumbó como una melolonta. Así, estupendo, ¿verdad? Ahora prueba tú sola. Le dirigió a Bri un gesto medio de disculpas, escogiendo los hombros y se lo llevó a Amanda, camino arriba, mientras ella jadeaba y soplaba con un anico. Pasaron junto a Jane, hizo una pausa para admirar el molinete. Roger salió del coche con un par de bolsas de la compra de Viana y se detuvo con unas palabras en privada con Brianna. Me pregunto si también le gustaría el perro, si lo tuviéramos, murmuró ella señalando con la cabeza de su invitado en la animada charla con ambos niños. Un hombre puede sonreír y ser un canalla, contestó Roger, observando con los ojos entornados y advertencias del instinto aparte. Tampoco creo que los perros y los niños tengan necesariamente buen ojo para juzgar a la gente. ¿Te ha contado algo mientras estabais afuera? Roger había llevado a William Busclay a Inverness para ampliar sus guardarropas, pues no poseía más que vaqueros. La camiseta y la chaqueta de la tienda benéfica que llevaba cuando había llegado. Unas cuantas cosas. Le pregunté cómo había venido hasta aquí, a Larry Roach, quiero decir, y qué hacía merodeando. Dijo que me había visto en Inverness por la calle y que me había reconocido, pero que me subí a un coche y me marché antes de que pudiera decidirse a hablar conmigo. Sin embargo, me vio una o dos veces más y preguntó con cautela por ahí para averiguar dónde vivía. Él se interrumpió y la miró con una media sonrisa.
tan presente lo que es y de qué época viene, pensó. No creo que me esté contando un cuento que yo debía ser alguien del antiguo pueblo, ¿verdad? Sí, de verdad. Y a simple vista, bueno, sobreviví cuando me colgaron, lo que no le sucede a la mayoría de la gente. Su boca se torció un tanto mientras se tocaba la cicatriz de la garganta. Además, nosotros, es obvio que pasamos a través de las piedras y llegamos sanos y salvos. Quiero decir que entiendo que llegara a esa conclusión. Pese a su desahogo, Brianna aspiró profundamente por la nariz con un regocijo. Bueno, vale. ¿Quiere decir que te tenía miedo? Roger se encogió de hombros y sin saber qué contestar. Sí, y me parece que lo creo, aunque yo diría que si este es el caso no lo aparenta. Si tú fueras a enfrentarte a un poderoso ser sobrenatural, ¿actuarías como si tuvieras miedo o intentarías tomártelo con calma? ¿Como un macho de la especie, como dice mamá? ¿O como un hombre de verdad, como dice papá? Cuando algo os huele a chamusquina, papá y tú os comportáis como John Wayne. Este tío está emparentado con los dos. Bien pensado, repuso él, aunque torció la boca al oír lo del poderoso ser sobrenatural o posible parte de John Wayne. Y además admitió que estaba un poco aturdido con la conmoción de todo lo sucedido. Eso lo entendí. Además, nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Más o menos me había contado que lo que había sucedido cuando cruzó, te lo han contado también a ti. Había estado caminando despacio, pero ya casi llegando a la puerta, Brianna oía la voz de Annie en el vestíbulo preguntando algo, exclamando entre el parloteo de los niños y el rumor más grave de la voz de William Buckley como respuesta. Sí, me lo ha contado. Quería, quiere y lo quiere con todas sus fuerzas, volver a su propio tiempo. Está claro, pensó, que yo sabía cómo volver y que tenía que venir a hablar conmigo para averiguarlo, pero solo un tonto se presentaría sin más a la puerta de un extraño, y menos aún a la de un extraño que estuvo a punto de matar, y mucho menos a la de un extraño que podría haberte dejado muerto de un golpe en el acto o convertirte en un cuervo. Volvió a encogerse de hombros, así que dejó su empleo, se dedicó a vagar por aquí, observando para ver si estábamos arrojando huesos de humanos por la puerta trasera, supongo. James se topó con él un día a la torre y él le dijo que él nuclead en parte para asustarlo y hacer que se marchara, pero también porque si volvía a casa y me contaba que había nuclead en la cima de la colina, tal vez lo saldría y lo haría algo mágico al respecto. Y si lo hacía, levantó las manos con las palmas hacia arriba. Si lo hacías quizás fuera peligroso, pero también también sabrías que tendrías el poder de mandarlo de regreso, como el mago de Oz. Él la miró unos momentos. Nadie se parece menos que él a Judy Garland, comenzó. Pero Annie MacDonald lo interrumpió preguntando por qué estaban allí fuera mientras se lo comían los mosquitos cuando la cena estaba en la mesa. Se disculparon y entraron a la casa. Brianna cenó sin darse realmente cuenta de que tenía en el plato. Jenny iba a pasar otra vez la noche con Bobby. Se iría a pescar el sábado con Rob a la finca Rottimurchus. Sintió una ligera punzada de tristeza. Recordaba a su padre enseñándole con mucha paciencia a Jen a lanzar la caña de confección casera con la línea de hilo que era cuanto tenían. ¿Se acordaría Jen? Sin embargo, era una buena cosa que no estuviera en la casa. Roger y ella iban a tener que quedarse con William Buckley y decidir el modo más adecuado de hacer que volviera el tiempo, y sería mejor no tener a Jane merodeando alrededor con la antena puesta mientras mantenían esa conversación. ¿Debería consultar a Fiona?, preguntó de repente. Fiona Graham era la nieta de la vieja señora Graham, que había cuidado de la casa de su padre adoptivo de Roger, el reverendo Wakefield.
La correcta anciana, señora Graham, había sido el ama de llaves y también la Caller, la depositaria de una tradición realmente antigua, con ocasión de la fiesta del fuego de Beltane. Aquellas mujeres cuyas familias les habían pasado la tradición se reunían al amanecer y vestidas de blanco representaban una danza que, según decía Roger, era una antigua danza circular escandinava. Al final la Caller cantaba unas palabras que ninguna de ellas comprendía y hacía que el sol saliera de tal modo que cuando ascendía por encima del horizonte, el rayo de luz pasaba directamente a través de la hendidura de la piedra partida. La señora Graham había muerto serenamente hace unos años mientras dormía, pero le había dejado sus conocimientos y su papel de Caller a su nieta Fiona. Fiona había ayudado a Roger a encontrar a Brianna cuando llegó a través de las piedras e incluso le había donado su propio anillo de compromiso para ayudarlo cuando tuviera su primera tentativa. Terminó de manera muy parecida como William Buckley había descrito la suya, envuelto en llamas en medio del círculo. Podían conseguir una gema sin muchos problemas, pensó pasándole la ensaladera a Roger con gesto mecánico. Por cuanto sabía hasta el momento, no era precioso que se tratase de una piedra terriblemente cara, ni muy grande siquiera. Al parecer, los granates del medallón de la madre de Roger habían bastado para evitar que muriera durante su primer y fallido intento. De pronto pensó en la marca de la quemadura de William Buckley tenía en el pecho al hacerlo y se dio cuenta de lo que estaba mirando y de que él la estaba mirando a ella. Se atragantó con un trozo de pepino y el consiguiente jaleo de golpes en la espalda, brazos que se levantaban, toses y gente que iba por agua, explicó. Por suerte su sonrojo. Todos volvieron a concentrarse en la comida, pero Brianna era consciente de que Roger la miraba de reojo. Le dirigió una breve mirada por debajo de las pestañas con una leve inclinación de cabeza y decía, después arriba, y él se relajó reanudando la conversación a tres bandas con el tío Buck. Jamie sobre los señuelos de la pesca mosca. Bri quería hablar con él acerca de lo que había dicho Buckley y decidir qué hacer con él cuanto antes, pero no iba a contarle lo de William Buckley había dicho de Rob Cameron. Roger estaba tumbado en la cama, contemplando a la luz de la luna sobre el rostro dormido de Brianna. Era bastante tarde, pero no podía dormir. Era extraño, pero después de hacerle el amor solía caer dormido en cuestión de segundos. Por fortuna ella también. Esa noche se había quedado rápidamente dormida, acurrucándose contra él como un gran y cariñoso camarón antes de quedar inerte, desnuda y caliente en sus brazos. Había sido maravilloso, pero un poco distinto. Ella estaba casi siempre dispuesta, incluso impaciente, y eso no había cambiado, aunque había insistido particularmente en echarle el pestillo por la puerta de la habitación. Roger había instalado el pestillo porque a los 7 años Jane había aprendido a forzar las cerraduras. De hecho, aún estaba puesto y al verlo, Roger se deslizó con cuidado debajo de las mantas para ir a retirarlo. Jane se había quedado dormida en la casa de su nuevo amigo, Bobby, pero si Mandy los necesitaba por la noche, no quería que la puerta tuviese el pestillo echado. En la habitación hacía fresco, pero era agradable. Habían instalado calefactores claramente insuficientes para las temperaturas invernales de las Inglands, pero estupendos para finales de otoño. Bri solía tener calor mientras dormía. Roger había jurado que la temperatura corporal de su mujer aumentaba 2 o 3 grados durante el sueño, y ella a menudo se desarropaba. Ahora estaba tumbada, desnuda hasta la cintura, con los brazos extendidos por encima de la cabeza, y roncaba ligeramente. Él se llevó con un gesto distraído una mano a los testículos, preguntando perezosamente si podían volver a hacerlo. Pensó que a ella no le importaría, pero tal vez no debería. Cuando le hacía el amor solía tomar su tiempo,
y al final se sentía invadido por un placer bárbaro cuando ella entregaba su sexo tapizado de rojo con ganas, sin duda, pero siempre con un instante de vacilación, con un soplo final de algo que no acababa de ser resistencia. Roger pensaba de que se trataba de una manera de asegurarse a sí misma, sino a él, que tenía derecho a negarse. Una fortaleza. Una vez rota y reparada tenía mejores defensas. No quería que lo hiciera de forma consciente. Nunca lo había mencionado, pues no quería ningún fantasma que se interpusiera. Entre ellos. Esa noche había sido distinto. Había peleado de manera más evidente, después había cedido con algo similar a la ferocidad, atrayéndolo a su interior y clavándole las uñas a lo largo de la espalda. Y él se había detenido un único instante, pero una vez montado en ella había tenido el desquiciado impulso de avasallarla sin piedad, para demostrarse a sí mismo, sino a ella, que era suya, que no se pertenecía a sí misma, que no era inviolable, y ella lo había incitado. Oh, ¿qué se cree este rollo? Se dio cuenta de que seguía con la mano en la entrepierna, de que ahora contemplaba a su mujer como un soldado romano que consideraba el peso y la portabilidad de una de las sabinas. Raptió en la palabra latina, habitualmente traducida como violación, aunque en realidad significaba secuestro o apresamiento. Raptio, raptor, la captura de una presa, lo entendía de ambos modos. Se dio cuenta en ese momento de que de hecho aún no había retirado la mano de sus genitales, los cuales se habían decidido unilateralmente, entre tanto que a ella no le importaría en absoluto su córtex cerebral, al que estaba imponiendo algo mucho más viejo y que encontraba mucho más abajo. Aventuró la rápida y leve observación que aquello tenía que ver con el hecho de que hubiera un extraño en la casa, especialmente uno como William Bluckley Mackenzie. Bueno, para Sain se había marchado ya, murmuró Roger aproximándose a la cama. Entonces el portal de las piedras estaría abierto de par en par y con una piedra preciosa cualquiera en la mano, aquel tipo volvería con su esposa Se introdujo bajo las sábanas, agarró a su mujer poniéndole una mano firme en el calentísimo trasero y le susurró al oído: «Te atraparé, y a tu perrito también». El cuerpo de ella se estremeció con una silenciosa risa subterránea y con los ojos cerrados alargó la mano y acarició con una delicada uña su carne sensibilísima. «Me estoy derritiendo», murmuró. Después de aquello sí se quedó dormido, pero volvió a despertarse en algún momento después del amanecer y descubrió que estaba irritantemente desvelado. «Debe ser él», pensó mientras volvía a levantarse de la cama. «No dormiré tranquilo hasta que no nos deshagamos de él». No se molestó en no hacer ruido, pero el suave rumor del ronquido de Brianna sabía que estaba muerta para el mundo. Cubrió su desnudez con el pijama y salió al pasillo del piso superior escuchando. Por la noche, Lally Broch hablaba consigo misma, como todas las casas viejas. Estaba acostumbrado a los repentinos e inesperados chasquidos de las vigas de la habitación al enfriarse por la noche, incluso al crujido del distribuidor del segundo piso, como si alguien anduviera por él con pasos rápidos arriba y abajo. El traqueteo en las ventanas cuando soplaban el viento del oeste, que lo recordaba agradablemente al ronquido irregular de Brianna. Pero ahora la casa estaba bastante tranquila, envuelta en la somnolencia de la noche profunda. Habían acomodado a William Bluckley al extremo del distribuidor, tras decidir, sin hablar de ello, que no lo querrían arriba, en el mismo piso que los niños. Querían tenerlo cerca, para no perderlo de vista. Roger anduvo por el descansillo con un sigilio, aguzando el oído. La rendija bajo la puerta de Buckingham estaba oscura y oyó un ronquido profundo y regular procedente del interior de su dormitorio, que se interrumpió en una ocasión cuando el durmiente se dio vuelta en la cama.
Murmuró algo incomprensible y volvió a quedarse dormido como un tronco. Muy bien, murmuró Roger para sí y se alejó. Su córtex cerebral, interrumpido con anterioridad, retomó ahora pacientemente su línea de pensamiento. Por supuesto que tenía que ver con el hecho de acoger a un extraño en casa y que a ese extraño en particular. Tanto Brianna como él sentían la oscura amenaza de su presencia. En su caso, bajo el recelo, también había un firme sustrato de enojo, al igual que una buena dosis de confusión. Por pura necesidad, así como por convicción religiosa, se habría perdonado a William Bulkeley por el papel que había desempeñado en el ahorcamiento que le había arrebatado la voz. Al fin y al cabo no había intentado matarlo a él mismo y no podía saber lo que iba a suceder. Pero era condenadamente mucho más fácil perdonar a alguien que sabes muerto desde hace 200 años que mantener ese perdón cuando el hijo de puta vive delante de nuestras narices comiendo tu comida y mostrándose encantador con tu mujer y tus hijos. Y no nos olvidemos que además es un bastardo. El árbol genealógico que le había enseñado William Wilkins Mackenzie lo representaba como si todo fuera correcto, prendido del papel de un alfiler pulcramente colocado junto a sus padres y a su hijo. Pero gráfico mentía. William Wilkins Mackenzie era un error. El hijo ilegítimo de Douglas Mackenzie, jefe guerrero del clan Mackenzie, y Jellis Duncan, una bruja, y Roger creía que William Bulkeley lo sabía. Este tipo... Una vez al pie de la escalera, sin novedad, se encendió la luz del vestíbulo de la planta baja y entró en la cocina para comprobar que la puerta de atrás estaba cerrada con llave. Brianna y él habían discutido ese tema, pero aún no habían llegado a un acuerdo. Él se inclinaba en no volver a tomar el tema. ¿En qué podían beneficiar conocer la verdad acerca de su origen? Las siglas que habían exagerado aquellas dos almas indómitas, ya que no existían ni ahora ni en el verdadero tiempo de William Bulkeley. Brie habría insistido en que Bulkeley tenía cierto derecho a conocer la verdad, pero la cuestión no supo decir cuál era su derecho. Tú eres quien crees ser y siempre lo has sido, le habían dicho por fin, frustrada pero intentando explicarse. Yo no. ¿Crees que habría sido mejor si nunca hubiera sabido quién era mi verdadero padre? Para ser sinceros, tal vez hubiera sido mejor, pensó él. Una vez revelada su identidad, eso había destrozado sus vidas. Los había expuesto a ambos a cosas terribles. Le habían quitado la voz, casi le habían quitado la vida. La habían puesto a ella en peligro. Había hecho que la violaran. No era la causa de que ella estuviera matada o no, de que ella hubiera matado a un hombre. No había hablado con ella de ese asunto. Debería hacerlo. A veces veía aquella carga en sus ojos y no sabía por qué. Y él llevaba la misma carga. Y sin embargo, habría preferido no saber lo que ahora sabía. No haber vivido nunca en el pasado, no haber conocido a Jane Fraser, no haber visto el lado de Claire, que existía solo en compañía de Jamie. El árbol del jardín del Edén no era, después de todo, el árbol del bien y del mal. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento podía ser un regalo envenenado, pero seguía siendo un regalo, y muy poca gente estaría dispuesta a devolverlo. Menos mal, supuso, porque ellos no podían devolverlo. Y eso era lo que él le había defendido en la discusión. No sabemos si podría hacer algo bien sostenido, pero tampoco sabemos que pueda causar daño y un daño serio. En que iba a beneficiar a ese hombre de saber que su madre estaba loca, que era una bruja o ambas cosas, o una asesina múltiple sin lugar a dudas, y que su padre era un adúltero, un asesino fallido por lo menos. Ya fue bastante impactante para mí cuando tu madre me habló de Jellis Duncan, y eso que ella dista de mí 8 generaciones antes de que me lo preguntase si podía haber vivido sin saber eso.
Ella no se había mordido el labio y había sentido regañadientes. Es solo que sigo pensando en Willy, había explicado Brie por fin cediendo. No me refiero a William Weakley, me refiero a mi hermano, se ruborizó. Se ruborizó levemente, como le sucedía siempre, cohibida al pronunciar esa palabra. No querían en modo alguno que así fuese, y que quizás tuviera razón. William tenía una vida, una buena vida, y ellos dijeron que no podían seguir teniéndola si se lo decía. Tenían razón, había respondido Roger con franqueza. El hecho de decírselo, si es que él lo creía, lo habría obligado a vivir engañado y negado con lo que se habría comido vivo, o a reconocer abiertamente que es el hijo de un bastardo criminal escocés, lo que no es admisible, no en la cultura del siglo XVII. Escocés, ¿XVII? No le habrían retirado el título, había protestado a Brie. Papá dijo que según la ley inglesa, un niño nacido dentro del matrimonio es hijo legal del marido, al margen de que el marido sea el padre biológico o no. Pero imagínate lo que debe ser vivir con un título al que crees que no tienes derecho, sabiendo que la sangre que corre por tus venas no es la sangre azul que siempre creíste que era, que la gente te llame Lord Fulanito, y saber que te llamarían, y saber lo que te llamarían si supieran la verdad. La había sacudido levemente intentando hacerle comprender. De un modo u otro, destruiría la vida que él tiene ahora, tan seguro como si no la colgara sobre un barril de pólvora y le encendiera la mecha. No sabrías cuándo, pero explotaría. Había repuesto ella la riña y había terminado ahí, pero no había sido un sonido de conformidad. Y Roger sabía que la disputa no estaba zanjada. Encendió la luz y entró en la habitación. Estaba completamente despierto con los nervios de punta. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Estaría en la casa intentando decir algo? Solo soltó un pequeño bufido. Era difícil de imaginarse cosas raras en una casa vieja, en medio de la noche y con el viento azotando los cristales de las ventanas. Sin embargo, como de costumbre, se sentía muy cómodo en ese cuarto. Tenía la impresión de que era su sitio. ¿Qué pasaba? Lanzó una rápida ojeada por encima del escritorio. El ancho alféizar de la ventana con la pequeña maceta de crisantemos amarillos que Brie habría colocado allí en las estanterías se detuvo en seco, en el corazón arroplándole al pecho. La serpiente no estaba allí. No, sí que estaba. Sus ojos errantes se detuvieron en ella. Pero estaba en el sitio equivocado. No estaba delante de la caja de madera que contenía las cartas de Clary Jane, sino delante de los libros, 2 estantes más abajo. La cogió acariciándola con un gesto mecánico, la vieja madera de cerezo pulida con el pulgar. Tal vez Annie McDonald's la había cambiado de lugar. No, Annie quitaba el polvo y fregaba el estudio, pero nunca cambiaba nada de sitio. Es más, nunca cambiaba nada de sitio en ningún lugar. La había visto escoger un par de botas impermeables que habían dejado tiradas en medio del cuarto donde dejaban los zapatos y ropa de abrigo al llegar a la casa, limpiar cuidadosamente debajo y volver a dejarlas en el mismo lugar con salpicaduras de barro y todo. Jamás habría cambiado de sitio la serpiente. Y Brianna, menos aún, sabía. Lo sabía sin saber cómo. Que ella sentía lo mismo que él al respecto. La serpiente de Willy Fraser guardaba el tesoro de su hermano. Antes de que su línea de pensamiento consciente hubiera llegado a su conclusión lógica, estaba ya bajando la caja. Campanas de alarma soldaban derecha a izquierda y alguien estaba revolviendo el contenido de la caja. Los gritos estaban encima de las cartas a un extremo de la caja, no debajo. Sacó las cartas maldiciéndose a sí mismo por no haberlas contado. ¿Cómo iba a saber si faltaba alguna? Las clasificó a toda velocidad, leídas y sin leer, y le pareció que el montón de cartas sin leer era el mismo. Quienquiera que hubiera estado toqueteando dentro de la caja no las había abierto ya que era algo, pero quienquiera que fuera probablemente había querido evitar que lo descubriera. Hojeó a toda prisa, una por una, las cartas abiertas y se dio cuenta en el acto que faltaba una.
la que escrita en el papel hecho a mano de Briana con las flores incrustadas. La primera, Jesús, ¿qué decía? Estamos vivos, era lo único que recordaba. Y luego Craig les hablaba de la explosión y les contaba de la casa que la casa grande se había quemado. Decía en ella que se iban a Escocia, quizás sí, pero ¿qué demonios debería? 2 pisos más arriba, Mandy se incorporó en la cama y comenzó a gritar como una baille. Llegó a la habitación de Amanda, medio paso delante que Briana, y sacó rápidamente a la niña de la cama para acunarla contra su corazón acelerado. Jamie, susurró, se ha ido. Chilló esto último que se ponía rígido en brazos y Roger clavándole los pies en la barriga. Venga, la tranquilizó él, intentando cambiarla de posición y acariciarla para que se calmase. No pasa nada, Jamie, está bien, solo se ha ido a pasar la noche a casa de Bobby, volverá mañana. Se ha ido, se retorció como una anguila, no intentando escapar, meramente poseída de un paroxismo de frenético desconsuelo. No está aquí. Si, como te he dicho, está en casa de Bobby. No está aquí, repuso ella premiándote. No está aquí conmigo. Ven, cariño, ven conmigo, la urgió Briana, cogiendo de la chiquilla desmechada de las lágrimas en sus brazos. Mamá, Jamie se ha ido, se aferró a Bri mirando con ojos desesperados, aún golpeándose la cabeza. No está conmigo. Bri miró a Mandy con el ceño fruncido, extrañada, mientras recorría su cuerpo con la mano para corroborar que no tuviera fiebre. Los ganglios hinchados, la barriguita dolorida. No está conmigo, repitió, hablando con firmeza, en que intentó sacar a la pequeña del pánico. Dile a mami qué quieres decir, díselo. No está aquí, absolutamente desesperada. Mandy bajó la cabeza y vistió a su madre en el pecho. La puerta al final del distribuidor se abrió y apareció William Buckley, ataviado con el batín de lana de Roger. ¿Qué es ese alboroto en nombre de la Santísima Virgen?, inquirió. Se lo ha llevado, chilló Mandy, y enterró la cabeza en el hombro de Briana. A su pesar, Roger estaba contagiado del miedo de Amanda y racionalmente convencido de que había sucedido algo terrible. ¿Sabes dónde están Jane?, le preguntó a Buckingham. No, lo miró frunciendo el entrecejo. No está en su cama. No está en su cama, espetó Briana. Usted lo vio marcharse, por el amor del cielo. Se abrió paso entre los hombres, dejando ya los dos. Roger coge a Mandy y voy a llamar a Martina Hurray. Lanzó los brazos a Wanda, que gemía alrededor del pulgar que se había metido en la boca, y corrió hacia la escalera con la ropa de dormir que se había puesto a toda prisa, agitándose como las hojas. Roger meció a Amanda, ausente, alarmando, casi superado por la sensación de pánico. La niña emitía miedo y desolación como un repetidor de radio. Incluso su propia respiración se volvió jadeante y se le humedecieron las manos de sudor allí donde aferraba el camisón de Winnie the Pooh con la chiquilla. «She's accused», dijo hablando en el tono más sereno posible. «Chis, venga, lo arreglaremos. Dile a papi qué es lo que te ha despertado y lo arreglaré, te lo prometo». Ella intentó, obediente, aplacar sus sollozos al tiempo que se frotaba sus ojos con sus puños gordezuelos. «Jamie, hijo, quiero ver a Jamie». «Haremos que vuelva enseguida», prometió Jamie. «Roger, dime, ¿qué te ha despertado? ¿Has tenido una pesadilla?» «Sí». Se agarró a él con más fuerzas al miedo pintado de la cara. «Había grandes piedras, me gritaba. Una agua helada». ¿Qué pasó? Una agua helada corrió directamente por sus venas. Jesús, oh Jesús. Quizás si se acordará de su viaje a través de las piernas. Quizás
Sí entiendo, replicó dándole palmaditas del modo más tranquilizador que fue para calmar la agitación de su propio pecho. Claro que lo entendía, en su memoria veía aquellas piedras, las sentía y las olía de nuevo, y al volverse ligeramente observó la palidez del rostro de William Buckle, y supo que también él oía el timbre de la verdad de la voz de Mandy. ¿Qué ha pasado después de Ilea? ¿Te has acercado a esas grandes piedras? Yo no, Jane. Aquel hombre los cogió, y las piedras se lo comieron. Dicho esto, volvió a estallar en llanto, sollozando de un modo terrible. Aquel hombre, dijo Roger, y se volvió de poco, más de modo que William Buckle quedaba en el campo de visión de la niña. ¿Te refieres a este hombre, cariño, al tío Buck? No, a otro hombre. Se enderezó mirándolo en la cara, unos grandes ojos llenos de lágrimas, esforzándose por hacerle comprender. El papá de Bobby. Oyó a Brianna subir la escalera deprisa, pero de modo irregular, sonaba como si estuviera golpeándose contra las paredes del hueco de la escalera, perdiendo el equilibrio mientras corría. Apareció en lo alto de la escalera dando traspiés, y al ver su cara pálida y su mirada fija en él, Roger sintió que se le ponían de punta todos los pelos de su cuerpo. Se ha ido, dijo con voz ronca. Martina dice que no está Bobby, que no lo esperaba para nada esta noche. La he hecho salir afuera a mirar. Rod vive 3 casas más abajo. Dice que su camioneta no está. Roger tenía las manos entumecidas del frío y el volante estaba resbaladizo de su sudor. Al salir a la carretera tomó la curva a tal velocidad que las ruedas del lado del conductor se levantaron un poco del suelo y el coche se ladeó. La cabeza de Livian Buckle golpeó la ventana. Lo siento, musitó Roger mecánicamente y recibió un gruñido de aceptación como respuesta. Ten cuidado, repuso Buckle, arrojándose la sien. No vas a precipitar la cuneta, ¿y entonces qué? En efecto, ¿entonces qué? Con gran esfuerzo Roger levantó el pie que pisaba el acelerador. Faltaba poco para que la luna se ocultara por el horizonte y el pálido cuarto apenas sí iluminaba el paisaje que los rodeaba. Oscuro como una boca de lobo, los faros del pequeño Morris no hacían prácticamente mella en la oscuridad, y los débiles rayos oscilaban de un lado a otro, mientras saltaban como locos en el camino sin asfaltar que los conducía cerca de Craignadoon. ¿Por qué diablos habría que llevarse a su hijo ese Trustray? Buckle bajó su ventanilla y asomó la cabeza intentando en vano ver más allá de lo que veía a través del parabrisas cubierto en polvo. ¿Y por qué lo más sagrado había que traerlo aquí? ¿Cómo voy a saber responderlo?, respondió Roger entre dientes. Quizás piense que necesita sangre para reabrir las piernas. Dios mío, ¿por qué escribiría eso? Descargó el puño contra el volante, lleno de frustración. Buckle parpadeó muy sorprendido, pero su mirada se agudizó de inmediato. ¿Es así?, inquirió en infinitivo. ¿Es así como se hace, con sangre? No, maldita sea, contestó Roger. Ha de ser el momento del año oportuno y hay que utilizar piedras preciosas, eso creemos. Pero tú escribiste sangre con un signo de interrogación al lado. Sí, pero ¿qué quieres decir? ¿Que también tú leíste mi cuaderno, cabrón? Cuida tu lenguaje, hijo, repuso Buckle. En serio, pero tranquilo. Claro que sí. Leí todo lo que había en tu estudio, sobre todo lo que pude poner en las manos, y tú también lo habrías hecho a mi lugar. Roger reprimió el pánico que lo atenazaba lo suficiente para lograr asistir sin más con la cabeza. Sí, tal vez lo hubiera hecho. Y si te hubiera llevado a Jane, te habría matado, porque después de encontrarte, pero quizás después habría entendido por qué. Pero ese hijo de puta, ¿qué se cree que está haciendo por el amor de Dios? Cálmate, le aconsejó Buckle en escueto. Si pierdes la cabeza no le harás ningún favor a ese chico. Ese Cameron es como nosotros. No lo sé, no tengo ni la puñeta idea. Pero hay otros, no es de familia. No lo sé.
Creo que hay otros, pero no lo sé a ciencia cierta. Roger se esforzó por pensar y por mantener el coche a una velocidad lo bastante baja como para poder tomar sin peligro las curvas del camino, medio invadido por las algas. Intentaba rezar, aunque no conseguía decir más que «Por favor, Dios mío». En un momento incoherente y aterrado deseaba que Bree estuviera con él, pero no podían llevar a Mandy a ningún lugar cercano a las piedras. Si llegaban a tiempo de alcanzar a Cameron, si Cameron estuviera allí, Buckling lo ayudaría, estaba bastante seguro de ello. En lo más profundo de su mente albergaba la desesperada esperanza de que todo fuera un malentendido, de que Cameron se hubiera equivocado de noche y que al darse cuenta estuviera llevando a James de regreso a casa al mismísimo momento en que Roger y su bisabuelo en 5º grado atravesaron un páramo rocoso en medio de la oscuridad y se dirigían directamente hacia la cosa más terrible que ambos hubieran conocido nunca. Cameron también leyó el cuaderno, masculló Roger, incapaz de soportar sus propios pensamientos. Por accidente fingió que pensaba que todo era una ficción, algo que estaba inventando para divertirme. Jesús, ¿qué he hecho? Cuidado. Buckling se encubrió la cara con los brazos y Roger pisó con fuerza el freno derrapando fuera de la carretera y chocando contra una gran piedra tras esquivar por los pelos a la vieja furgoneta de azul teñida en mitad del camino, oscura y vacía. Se lanzó medio gateando, colina arriba, arañando en busca de asideros en la oscuridad, mientras las piedras rodeaban bajo los pies y las espinas de las aligas le perforaban las palmas de las manos y se hinchaban de vez en cuando bajo sus uñas arrancándole maldiciones. Mucho más abajo oyó William Buckling, que lo seguía despacio, pero lo seguía. Comenzó a irlas mucho antes de alcanzar la cresta. Faltaban 3 días para Samhain. Las piedras lo sabían. El sonido, que no era un sonido en absoluto, vibraba a través de la médula de los huesos, resonaba en su cráneo y le provocaba dolor de los dientes. Los apretó y siguió adelante. Cuando llegó a donde se encontraban las piedras, estaba 4 patas, incapaz de mantenerse en pie. Dios mío, pensó. Dios, protégeme. Manténme con vida el tiempo suficiente para controlarlo. Apenas si podía pensar, pero recordó la linterna. La había cogido del coche y ahora se la sacó del bolsillo y se le cayó y tuvo que buscarla a tiendas. Desesperado entre hierba corta que poblaba el círculo, la encontró por fin y pulsó el botón con un dedo, que resbaló 4 veces antes de reunir las fuerzas necesarias para conectarla. El rayo de luz brotó de pronto y oyó a su espalda una sofocada exclamación de asombro procedente de las tinieblas. Por supuesto, pensó confuso William Buckling. Aún no había visto una linterna. El rayo tembloroso recorrió el círculo despacio y regresó. ¿Qué buscaba? ¿Huellas de pie? ¿Algo que Jane hubiera tirado al suelo que le indicara que el camino había seguido? No había nada. Nada más que las piedras. Era cada vez peor, por lo que dejó caer la linterna y se cogió la cabeza con ambas manos. Tenía que marcharse de allí. Tenía que ir a buscar a Jane. Se estaba arrastrando sobre la hierba, ciego de dolor y casi inconsciente, cuando unas manos fuertes lo agarraron de los tobillos y tiraron de él hacia atrás. Le pareció oír una voz, pero se perdió en el grito insoportable que resonaba dentro de su cabeza, dentro de su alma. Y Roger gritó el nombre de su hijo tan alto como pudo, para oír algo que no fuera ese ruido. Sintió que se le desgarraba la garganta del esfuerzo, pero no oyó nada. Entonces la tierra se movió bajo sus pies y el mundo desapareció. Desapareció de manera casi literal.
prácticamente literal, digo. Cuando recobró el sentido algún tiempo después, descubrió que William Bulklane y él estaban descansando en un declive poco profundo de la ladera de la montaña, a unos 12 metros debajo del círculo. Había caído y rodado por la piedra, lo sabía, y lo sabía por cómo se sentía y por el aspecto de Bulklane. Había un atisbo de amanecer en el cielo, de modo que pudo ver a Bulklane lleno de desgarrones y arañazos, sentados, todo encorvado junto a él, encogido como si le dolía la barriga. ¿Qué? Susurró Roger. Se aclaró la garganta, intentó volver a preguntar qué había sucedido, pero no logró producir más que un murmullo. Incluso eso hizo que la garganta le escociera como si la tuviese en carne viva. William Bulklane murmuraba algo en voz baja, y Roger se apercibió de que estaba rezando. Intentó sentarse y lo hizo, aunque la cabeza le daba vueltas. —¿Me liberaste sacándome a rastras? —le preguntó con su áspero susurro. Los ojos de Bulklane estaban cerrados y siguieron cerrados hasta que hubo terminado de rezar. Entonces los abrió y paseó con su mirada a Roger en la cima de la colina, donde las piedras ocultas a la vista seguían entonando su espaciosa e inacabada canción del tiempo, que donde se encontraba, gracias a Dios, no era más que un quejido sobrecogedor que le daba de entera. —Sí —respondió Bulklane—, no creí que fueras a conseguirlo tú solo. No, solo no lo habría logrado. Roger volvió a entumparse en el suelo, mareado y dolorido. —Gracias —añadió poco después—. Sentía un gran vacío en su interior, vasto como aquel cielo cada vez más claro. Bueno, quizás esto contribuya a compensarte por haber hecho que te colgaran —repuso Bulklane en tono despreocupado. —¿Y ahora qué? Roger miró al cielo mientras rotaba despacio la cabeza. Se sentía más mareado aún, así que cerró los ojos y extendió una mano. —Ahora nos vamos a casa —gruñó—, y nos pondremos de nuevo a pensar. Ayúdame a levantarme. ¡Wow! Y colorín colorado, mañana seguirán con el capítulo que continúa. Bueno, un beso grande a todas y gracias por haberme convocado nuevamente. No sé si nos volveremos a ver en otra oportunidad, porque no tengo el otro libro. Me lo tienen que mandar por PDF. Gracias, chicas. Un beso para todas. Gracias.